palabra, Dios. Tu palabra, Dios, yo anhelo sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me atrapó, a tu manera fue, y al campo que me das, yo iré, Señor, y tu palabra es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Vamos a confesar. Palabra, Dios, yo anhelo. Tu palabra, Dios, yo anhelo sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Amén. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me atrapó, a tu manera fue, y al campo que me das, Yo iré, Señor. yo iré, Señor, y tu palabra Es mi espada. es mi espada, mi fortaleza. Solo
Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 3, del 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beer-seba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dice la palabra de Dios. Nuestro texto bíblico de esta semana para este mensaje de púlpito está basado en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 19 al 21, como ya lo hemos leído. Si vemos bien la palabra de Dios, hoy queremos hablar sobre un gran líder que se levantó en su época, Samuel. ¿Quién era él? En la época de la esclavitud de Egipto, cuando el pueblo de Israel no era todavía esclavo, pero el pueblo de Israel iba a pasar un tiempo de sequía y hambre, Dios levantó a José como gobernador para poder salvar a mucho pueblo. Así dice el texto de Génesis 45. En una época donde ya había mortandad y estaba el pueblo de Israel en esclavitud, Dios levantó a un líder, a un hombre como Moisés, para que a través del evento de la Pascua, el pacto de sangre, el sacrificio, pudiera liberar al pueblo de Israel. En tiempos después, Dios levanta en una época donde, según 1 Samuel capítulo 3, que vamos a leer el día de hoy, había una crisis. Pero ¿qué tipo de crisis había? ¿Por qué necesitamos levantar una siguiente generación también como Samuel? Miremos el texto bíblico del día de hoy en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 19 al 21. Pero quiero leer solamente el versículo 19, dice la Biblia. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Una gran promesa realmente. Pero ¿quién es Samuel? ¿Qué es lo que tenía Samuel? Que realmente nosotros como obreros, como líderes también tenemos que levantar una siguiente generación también espiritualmente así. ¿Sí? Aunque Samuel vivió un contexto diferente, en una época diferente, en un ambiente diferente, en una crisis que parece diferente, pero el mismo Dios que estuvo con Samuel, estuvo con José, con Moisés y con Samuel, es el mismo Dios que está obrando en nuestra época. Miremos la introducción viendo el texto bíblico del día de hoy. Primero, cuando usted lee en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, dice algo que llama la atención en la época de Samuel. Y joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Sí? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿No le llama la atención? Había una crisis en el pueblo de Israel. Pero ¿qué tipo de crisis hubo en esa época? Era una crisis espiritual, porque ya no se escuchaba la palabra de Dios, ya no se escuchaba visión, aunque en el tiempo bíblico de Israel, ese tiempo, se escuchaba tal vez la visión era de parte de Dios y la palabra tal vez se escuchaba audible o en el corazón, pero ya no se escuchaba. Es decir, que el pueblo de Israel estaba completamente atrapado realmente por el pecado, por la idolatría. Eso lo llamamos una crisis espiritual. La mayoría de las personas que viven en este mundo están más preocupados por una crisis económica o crisis realmente física o material. Está bien, pero por encima de todo, nosotros realmente, el ser humano, la mayor crisis que dice la palabra de Dios, es una crisis espiritual. Pero ¿por qué no lo sabe? ¿Por qué nadie le comenta? Otra vez lo digo, es espiritual. Y realmente el autor de que esta crisis espiritual nadie lo sepa es Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Imagínate la crisis espiritual que realmente tiene el ser humano. La semana pasada nosotros hablamos de 6 problemas que realmente el ser humano tuvo por la separación de Dios. De igual manera, ahora también, en esta época también, hay una crisis espiritual y eso no ha cambiado. No solamente podemos ver crisis espiritual también en la iglesia, sí, tal vez, pero principalmente en el campo de las personas que están separadas de Dios, no conocen esto. Entonces podemos ver, como lo dijimos, la crisis espiritual en 2 lugares. En los campos de evangelismo, en los campos que están vacíos, en los campos que no conocen el evangelio, pero también vemos la crisis espiritual en las iglesias. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque hoy en día los templos se están cerrando. Hoy en día la siguiente generación ya las iglesias no se están preocupando. Hoy en día solamente algunos ancianos solamente asisten. Y es más, pastores, líderes, muchos están dejando el ministerio. ¿Por qué razón? Hay una crisis. Pero la mayor crisis es espiritual. ¿A qué se debe esto? Entonces vemos que el que está engañando no solamente a los campos de los incrédulos, sino hasta algunos, hasta creyentes realmente, es Satanás.
nos está llegando a entender que realmente esta crisis realmente pareciera que es una crisis grave, pero es muy, 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 muy delicada. ¿Qué tipo de crisis hablamos? ¿Qué tipo de crisis realmente la humanidad no sabe? Otra vez lo volvemos a repetir. Una crisis espiritual. Así como en la época de Samuel. En la época de Samuel ya no se escuchaba la palabra de Dios con frecuencia. Según el texto bíblico, ya Elí no veía realmente bien sus ojos. ¿Sí? No solamente físicamente no veía, sino espiritualmente ya no veía, por decirlo así. Sus hijos, el sacerdocio y sus hijos estaban en completo caos. Esta época, vivimos una época similar, en una crisis espiritual en las iglesias y en los campos. Oremos, realmente oremos, iglesia. Oremos para poder levantar líderes como comandantes espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Líderes que puedan guiar espiritualmente en los campos, ¿sí? A su familia, que puedan abrir sus ojos correctamente para ver la realidad de lo que está sucediendo en el campo y cómo Satanás está dominando y engañando al mundo entero. Esos comandantes espirituales que vayan en la primera fila de la batalla con este evangelio. Oremos por estos líderes, pero también lo tenemos que levantar de nuestra siguiente generación. Formemos esos remanentes, esa generación que va a salvar y sanar esta época, así como fue levantado Samuel. Una generación que se aferre a la palabra. Una generación que realmente por encima de lo físico, de lo material, sea una generación que pueda ver la realidad espiritual y solamente tener la fuerza espiritual como lo vimos la semana pasada. Vivimos, por terminar esta introducción, una época realmente de crisis económica. Vivimos una época de crisis ahora también de la salud. Vivimos ahora con esta crisis de la pandemia. Pero miremos más allá. ¿De dónde vino todo esto? La Biblia habla de una crisis espiritual que vino por la separación de Dios, que vino por causa del pecado que inició en Génesis 3 y vino por causa de Satanás que está engañando al mundo entero. Esa crisis tenemos que conocerla correctamente y al conocerla, transmitirla correctamente a la iglesia y a la siguiente generación para que no sean engañados más. En la época de Samuel, Dios levanta a un líder realmente importante en esa época, al punto que la Biblia dice que a través de él se detuvo realmente la crisis en esa época. ¿Qué podemos nosotros ver? Tres cosas podemos ver, que podemos también ver, vimos en José, vimos en Moisés, pero también lo podemos ver en Samuel. ¿Qué es lo más importante? Primero, el estado espiritual, realmente la conclusión de vida que vemos en la vida de Samuel. Pero antes, en este texto, en esta vida de Samuel, antes de ver ese estado espiritual, la conclusión que tenía Samuel, lo más importante que nos llama la atención era la plataforma que trajo la vida de Samuel como lo que era, el gran profeta en esa época. Cuando hablamos de plataforma, hablamos de la generación que antecede, de la generación que está preparando esa vasija de esa generación que viene. ¿Y de qué más podemos hablar? Si usted lee 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, ¿de qué plataforma hablamos? De su madre Ana. Ana, a pesar que quería tener hijos, iba a hacer el culto, antes oraba tal vez solamente para un bien personal. Ese día ora, diciendo, Señor, si me entregas un hijo, te lo entregará a ti completamente. ¿Sí? A este punto, la oración de Ana cambia. La oración de Ana ya se aferra realmente a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Y si eso es así, nosotros necesitamos una plataforma. Nuestra generación que viene creciendo necesita unos líderes que lo antecedan, como nosotros, que podamos primero nosotros aferrarnos a la palabra. Que seamos nosotros primero los líderes, que tomemos el pacto para poder llevar a una generación también en esa dirección. Una generación, una plataforma como fue Ana en 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 al 1 y 10. ¿Cómo sabemos que realmente Ana tenía ese pacto, tenía esa promesa, tenía esa seguridad, esa fe? Porque si usted lee el texto bíblico en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No le llama la atención. ¿En qué está Ana pensando? Ana está tomando el pacto de la salvación que venía de muchos años después. ¿Sí? Pero ¿por qué podemos estar tan seguros que Ana se aferró a la promesa del futuro? Porque cuando usted lee 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. ¿Sabe lo que significa ungido? El Mesías, el rey que había de venir.
Ya Ana desde lejos se aferró a esa promesa de que iba a venir el rey, de que iba a venir el Mesías para traer salvación y quebrantar toda autoridad de las tinieblas. Esa es la plataforma. Esos son los líderes de esta época que necesitamos levantar primero y así transmitir ese estado espiritual correcto a la siguiente generación. Aferrémonos primero nosotros, pastores, líderes, adultos, a esta promesa de Dios también, a la palabra correcta, al deseo de Dios. Así se podrá levantar una generación como Samuel. ¿Sí? La Biblia dice que una vez que Samuel fue detestado, ¿sí? Ana, su madre, entrega a Samuel a Isaí o a Ali, perdón, para toda su vida. Y en 1 Samuel capítulo 3, cuando usted lee el versículos 3 y 4, en 1 Samuel capítulo 3 dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Realmente Samuel fue uno de los personajes que realmente llama la atención porque ya Samuel desde muy pequeño vivía en ese lugar, vivía cerca de Eli, pero principalmente cerca del arca de Dios. ¿Sabe qué representa el arca de Dios? Representa la promesa, representa la palabra de Dios, representa realmente, tiene mucho significado para el pueblo de Israel como el pacto. Y Samuel dormía cerca de ese pacto. Lo que podemos nosotros ver en la vida de Samuel es que lo más importante que tenemos que transmitir a la siguiente generación es el valor de la palabra para que su estado espiritual sea el correcto, sea el que esté conectado a la palabra de Dios. Necesitamos levantar remanentes, una siguiente generación que deseen no solamente ir al templo por ir, sino que sea una generación que deseen oír la palabra, desean y que puedan creer en esa palabra y aferrarse a esa palabra. Esa es la generación que necesitamos levantar. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños pequeños la leche espiritual no adulterada. Así debemos nosotros desear la palabra de Dios. Y si nosotros que tengamos el deseo de escuchar el mensaje, deseo de aferrarnos al mensaje y disfrutar la palabra de Dios, la siguiente generación también lo hará. Ana fue la plataforma que se aferró a la promesa y orando, Dios le concedió a ese niño. Y también confesó la venida del Mesías conforme a la palabra de Dios. Y eso fue transmitido a Samuel y Samuel se levantó como este gran hombre que buscaba realmente la palabra de Dios, deseaba oír la palabra de Dios. Que levantemos una siguiente generación de esta manera es la mayor gracia y la mayor bendición. ¿Por qué? Porque el estado espiritual, mi estado, tu estado y el estado espiritual de la siguiente generación siempre tiene que estar conectado a la palabra de Dios. Yo no puedo estar seguro cómo es mi estado espiritual, cómo me puedo examinar a mí mismo si estoy en la fe, si no es por la palabra. La palabra solamente podrá salvar este mundo. Solamente la palabra puede cambiar y sanar esta época. Hebreos 4:12 lo dice que esta palabra me sana a mí. Puede sanar a mi familia, puede cambiar mi campo. Esa palabra tiene que estar conectada con mi estado espiritual. Y eso fue lo que pasó con Ana como plataforma y eso es lo que pasó realmente con Samuel. Y ya saben lo que ocurrió con Samuel. Que levantemos una siguiente generación con ese estado espiritual es la mayor bendición, pero principalmente, como lo hemos repetido, nosotros los adultos, la primera generación que se está levantando ahora, debe también tener un estado espiritual correcto con la palabra y así transmitirla a nuestra siguiente generación. ¿Qué es lo segundo que podemos ver en la vida de este Samuel, este obrero remanente que Dios prometió y Dios puso en ese pueblo, ¿sí? En ese pueblo de Israel atrapado en la idolatría, atrapado realmente ahora, como dice el texto bíblico, en los ídolos? Cuando yo no se escuchaba con frecuencia la palabra de Dios. ¿Qué podemos ver en esta vida? Su identidad. En otras palabras, ¿qué guiaba la vida de Samuel? ¿Cuál era el contenido de toda la vida de Samuel? Lo podemos ver también en la vida de este gran líder que se levantó en esa época. Primero, el respaldo que tenía Samuel. Samuel tenía un respaldo realmente en dos cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos confirmar, a nuestra siguiente generación. ¿Qué es lo que deben conocer? El respaldo de Dios en la vida de esa generación. Que Dios obrará en su vida también, pero también el respaldo de Dios en el campo, donde quiera que esté nuestra siguiente nación, nuestros jóvenes, los que nos siguen, que Dios estará con ellos en el campo, pero principalmente que ellos confirmen su identidad y su respaldo en su propia vida.
Que ellos no sean emocionados solamente como jóvenes, como una siguiente generación que vaya a hacer misiones. Sí, principalmente que puedan ellos confirmar el respaldo que ellos tienen, que ellos no están solos. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 al 21, que fue el texto bíblico, dice que Jehová estaba con él y ninguna palabra de Samuel caía en tierra. Y es más, el versículo 20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Imagínense esto. Ese es el respaldo que tenía Samuel en su vida. Nuestra siguiente generación debe estar completamente seguro de que Dios estará con ellos, de que lo que ellos hagan en cualquier lugar en el campo, donde quiera que se muevan, Dios obrará en su vida. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Porque nosotros la plataforma también se lo transmitimos correctamente. Es importante hacerle recordar la identidad a nuestra siguiente generación. Y no solamente tuvo la identidad en su vida, sino donde quiera que él iba en el campo, Dios obraba realmente como su hijo, como su profeta que era Samuel. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos cualquiera persona. Debemos primero confirmar el respaldo que Dios me ha dado. Yo soy un hijo de Dios, tengo la palabra de Dios, comparto este evangelio con total seguridad, pero también tengo mi respaldo como identidad en el campo. Lea el texto en 1 Samuel capítulo 12, versículos 18 y 22. Aquí llama la atención porque Samuel está dando un discurso al pueblo. Ya Saúl había derrotado a los amonitas, había ocurrido grandes eventos, pero Samuel da un discurso muy importante y Samuel le hace recordar al pueblo realmente su identidad. En el versículo 18 dice, Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. ¿Qué respaldo tenía Samuel en el campo? No es que estoy diciendo que ahora nuestros remanentes deben creer que cuando hablan truena y haga lluvia, cosas que milagros, no, sino que ellos crean realmente que Dios está con él, que el mismo Dios que estaba en Samuel también está con nosotros. ¿Por qué estoy tan seguro? Lo vamos a ver más adelante. Y en el versículo 22 de 1 Samuel capítulo 12, versículo 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y dice, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Somos el pueblo de Jehová. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia. Así que si somos ese pueblo adquirido por Dios, debemos disfrutar de estas bendiciones que donde quiera que yo vaya, donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos o a solas en mi vida, Dios me está respaldando. El respaldo en mi vida, el respaldo en mi campo. ¿Hasta qué punto Dios guió a Samuel? Pasaron años y años en la vida del profeta Samuel y antes del evento de escoger al rey David, 1 Samuel 16, 1 al 13 nos lleva a ver el texto bíblico. Cuando el profeta Samuel llega a ver que los hermanos de David se levantan los grandes, los más fuertes, y Dios le dice a Samuel, no te fijes por tu parecer ni por su estatura en el corazón. Hay que fijarse. Y Samuel, guiado por Dios, escoge a David. Entonces, no importa cuando desde que Samuel era joven, desde más pequeño, de que tenía el respaldo de su vida, realmente Dios guiaba su vida hasta lo último de su vida. Dios seguía obrando y guiando a la vida del profeta Samuel. De igual manera, nuestra siguiente generación nunca debe olvidar que su identidad no cambia, que Dios va a guiar a su pueblo y a nosotros hasta lo último. Él estará con nosotros todos los días hasta el último, hasta el fin del mundo, dice la Biblia. ¿Por qué tenemos esta seguridad? Cuando usted lee Juan capítulo 16, versículo 13, dice que tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Increíble, ¿eh? Ese Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros para siempre, dice la Biblia. Y si esa es nuestra identidad, nosotros debemos disfrutar de ese respaldo en mi vida. Confirmo la palabra de Dios que Él está conmigo. Y yo sé que donde quiera que yo vaya, Él va a respaldar lo que yo hago. Él obrará en mi vida y también en el campo de evangelismo, en el oficio, donde quiera que yo esté, Él obrará a mi favor porque soy su hijo. ¿Sí? Él no me desamparará. Yo soy su pueblo. ¿Y cómo lo confirmo? Con la palabra. Yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí para siempre y me guía y obra completamente como su hijo que soy. Nuestra siguiente generación debe comprender esto. Nuestra siguiente generación tenemos que enseñarle a no dudar de la palabra, a no dudar de su identidad, a no dudar del respaldo que tiene.
José tenía su respaldo cuando estaba en la casa de Potifar. Dios estaba con él. Moisés, cuando estuvo delante del Mar Rojo, disfrutó del respaldo de Dios cuando dijo: salvación Dios nos dará en este día. Y ¿saben lo que ocurrió? El Mar Rojo se abrió y Samuel disfrutó de su respaldo al punto que cuando él clamaba caía trueno y rayo. Este Dios está con nosotros. Simplemente debemos aferrarnos a nuestro estado espiritual correcto con la palabra y disfrutar el contenido que guía mi vida, mi identidad. Y número 3, ¿qué podemos ver en Samuel en lo tercero que hemos aprendido de José y Moisés? El deseo de Dios, la dirección de toda su vida. ¿Dónde quería Dios llevar a Samuel? ¿Cuál era el propósito de que Dios llamó a Samuel? No olvidemos que ya no se escuchaba la palabra con frecuencia, ni había visión. O sea, no había ningún profeta que daba el mensaje. Ya el pueblo de Israel andaba en su idolatría. Era un campo terrible. Y es más, hasta los filisteos realmente estaban prácticamente como jugando con el pueblo de Israel. Los filisteos estaban teniendo guerras, pero ganaban esas guerras. El pueblo de Israel tenía todo espiritualmente en crisis, en la guerra, en lo moral, todo estaba siendo afectado. Era un desastre en esa época. Pero ¿por qué Dios levantó a Samuel? ¿Cuál fue el deseo de Dios para levantarlo? ¿A qué dirección? En 1 Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 15, cuando usted lo lee, ¿qué dice la palabra de Dios? Samuel reúne al pueblo de Israel en Mizpa. ¿Sí? Y cuando el pueblo de Israel, de Filisteo, venía otra vez en contra a atacarlo, dice la Biblia que Samuel le dice al pueblo de Israel, a los que estaban ahí reunidos, que dejaran todos los ídolos, que dejaran toda la idolatría que tuvieran y vinieran a Jehová y clamaran a él. Y el pueblo de Israel lo hizo. Y Samuel, cuando se supo que los filisteos venían en contra, Samuel prepara un altar. Y en ese altar, la Biblia dice que preparó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué es lo que ocurrió en ese lugar? En ese lugar la Biblia dice que cuando los filisteos querían seguir y matar al pueblo de Israel, en el versículo 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. No volvieron a entrar, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Miren, todos los días de Samuel. ¿Cuál era la dirección de Dios para levantar a Samuel? Para que el pueblo de filisteos también conociera y temiera a este Dios. Los incrédulos, podemos decir. Siempre el deseo de Dios ha sido de que todos los pueblos conozcan quién es el Dios verdadero, el Dios que estaba con Israel. En otras palabras, la evangelización del mundo. Dios deposita su deseo en Samuel, y la Biblia dice que en la época de Samuel pararon ese tipo de desastre, al punto que toda la misma mano estaba en contra de los filisteos. Qué bendición, iglesia, qué bendición realmente a nuestra siguiente generación cuando le transmitamos de que el Dios está con nosotros. Y el deseo de Dios es que todos los pueblos, los incrédulos, el pueblo que está atrapado en las tinieblas, puedan ser libres de la oscuridad a través del evangelio. ¿Quién nos dio esta respuesta, esta dirección? Dios. Estuvo con Samuel, está también con nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos conozcan quién es Cristo en nuestra época, este evangelio, y más los pueblos que están atrapados en la oscuridad, en la idolatría, los campos vacíos, que están en tinieblas, que no conocen a esos lugares. Por eso Dios nos ha llamado, y debemos levantarnos conectados con la palabra, conectados con nuestra identidad, y no olvidar el deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios, y Dios lo estableció en Samuel, y nuestra iglesia también lo debe tomar, es la siguiente generación. Hay que continuar ese legado espiritual, ese legado a la siguiente generación, para que también ellos puedan continuar en su época. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando usted lee el texto bíblico, dice la Biblia que Dios, guiando a Samuel, levanta al futuro rey de Israel, que iba a parar las guerras, que en esa época se iba a restablecer todas las ciudades, iban a recuperar el territorio perdido. Eso lo vamos a ver en un siguiente mensaje. Este remanente, esta siguiente generación, como David, se levanta bajo la guía de la plataforma que era Samuel. El deseo de Dios es que nosotros sigamos levantando
una siguiente generación. Sigamos levantando remanentes para que puedan realmente aferrarse a la palabra, que no olviden que la palabra de Dios es su estado espiritual correcto, que no olviden su identidad, su respaldo que tienen, y no olviden el deseo de Dios. Que esta generación también pueda levantar una siguiente generación después de nosotros y después de ellos también, para que continúen la obra del mensaje para salvar no solamente a nuestro país, sino a todas las naciones del mundo. Quiero concluir en esta tarde. Nuestra conclusión es muy importante también. Iglesia a la luz de Cristo, iglesias que nos escuchan, nosotros debemos orar, pero orar realmente de verdad. Como plataforma que somos, como los líderes de esta época que Dios nos está levantando, orar para que se puedan levantar futuros líderes para las iglesias. No solamente líderes por posición, no solamente líderes por dirigir un ministerio, que no está mal, sino líderes espirituales, comandantes espirituales, líderes que puedan ser líderes eficaces realmente en su trabajo, en su campo, en su familia, en la iglesia, en todo lugar, que Dios pueda guiarlos a ellos. Debemos orar para esa siguiente generación. ¿Sí? Algún día pasarán los años y yo dejaré ser pastor y ustedes líderes también dejaremos esta tierra. ¿A quién dejaremos? Un nuevo ciclo de generación para que puedan continuar compartiendo el evangelio en nuestras iglesias. Tiene que ser a los que nos siguen. Por eso debemos orar. Uno de los ejemplos grandes que yo puedo ver en la Biblia es Ana. Dejó su mayor legado espiritual. La promesa del pacto se lo transmite a Samuel. Y Samuel se aferra a la palabra también estando con Elí. Y Samuel no se queda con esto. Y Samuel transmite también esto importante a David. Nosotros debemos ser ese tipo de plataforma, esos tipos de líderes para levantar Samuel de esta época para que puedan salvar el campo, como Samuel salvó el campo, pero también para restaurar las iglesias que están siendo engañadas, las iglesias que el templo que están cerrando. Oremos para que se levanten nuevos líderes de la siguiente generación, para que ellos puedan levantarse como líderes espirituales y puedan tomar la palabra y salvar las iglesias y también el campo. ¿Sí? Oremos por esto. Y termino diciendo, cuando digo que salvar las iglesias, hablo de que realmente ayudar a las iglesias para que se puedan restaurar en la palabra, para que puedan volver a la palabra del evangelio y tomar fuerza para poder que ellos salven a sus regiones también. Oremos por esto. Que sea un tiempo esta semana para recibir esta guía, fuerza y levantar un futuro Samuel, como lo fue en la época que estuvo contra los filisteos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz, cortante que una espada de doble filo, Señor. Oramos, Señor, y con acción de gracias por la vida de este gran hombre remanente Samuel, que tú has levantado en esta época, Señor, en medio de toda la crisis espiritual, la crisis en el campo, la crisis de la idolatría que en esa época tú levantaste un hombre y tú estabas con él, Señor, y ninguna palabra cayó en tierra, al punto, Señor, que la mano tuya estaba contra los filisteos en la vida de Samuel. Esa es la mayor bendición que queremos transmitir en la siguiente generación, Señor. Ellos no puedan olvidar aferrarse a la palabra, que es, Señor, la conclusión de su vida, que no puedan olvidar su identidad, el respaldo que guía su vida en todos los campos, y no puedan olvidar el deseo de Dios, Señor, de salvar a todas las naciones del mundo, que conozcan quién es Cristo, pero también levantar a una siguiente generación que continuará. Oramos con acción de gracia por esos futuros líderes espirituales que tú levantarás para que puedan salvar no solamente el campo, sino que restauremos las iglesias también. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.